Bien, la primera cuestión es que partimos todos del derecho humano al agua. O sea, que todo ser humano tiene derecho al agua en la cantidad y, como se ha dicho anteriormente, en la calidad, pero tiene que ser también en el lugar y en el momento que le permita a ese ser humano atender sus necesidades vitales y sanitarias, tener una existencia digna que sea también acorde con su cultura y su entorno, también aspectos que son importantes a recalcar. Es una obligación para con el ser humano de la sociedad y de los gobernantes y, por lo tanto, es un derecho externo. Al ser un derecho externo, requiere una acción positiva de otros para que el agua esté disponible y para que el agua no se detraiga de otros usos o se malogre. En este concepto, y hablando, como decía anteriormente, del tema de las aguas subterráneas, que está jugando cada vez un papel más importante en la disponibilidad de agua, hay que considerar de que hay un notable retraso entre acción y consecuencia, que puede ser muy grande, que no es evidente, que hace falta un buen conocimiento, y este conocimiento es el papel de la ciencia como el único elemento que lo puede iluminar y que no es patente desde el punto de vista de la administración ni es patente desde el punto de vista de la política. Como decíamos, además del derecho humano al agua, hay una necesidad del agua de la naturaleza y los servicios ecológicos de la naturaleza también son un derecho humano y al mismo tiempo hay actividades económicas razonables que producen beneficios para todos y que el agua debe poder proveer y debe garantizar. Entonces, para materializar el derecho humano al agua, hay que hacer actuaciones y estas actuaciones requieren esfuerzo, requieren inversiones y tienen costes. Para que el agua, por lo tanto, esté disponible, hay que tener presente de que hay que hacer determinadas acciones y que el agua es un objeto de competencia. Al ser un objeto de competencia, hay que tener presente de que hay diferencias notables en espacios muy poblados, en zonas de agricultura intensiva, tema que hasta este momento ha salido muy poco. La gran parte del agua que se usa en el mundo se destina a la agricultura y que hay en el mundo zonas áridas y semiáridas en las cuales el agua naturalmente es escasa, pero que hay que resolver el problema de las tres funciones que tiene el agua. Para este agua, la resolución, sobre todo en las zonas de escasez, es la cantidad, pero es tan importante o más, y cada vez lo va a ser más, que el agua tenga y mantenga una adecuada calidad, que para lograr la calidad del agua hay que hacer un tratamiento que tiene un coste, que para devolver al agua al medio ambiente adecuadamente también hay que hacer unas inversiones y la sociedad tiene que invertir en ello y que todo esto supone protecciones, renuncias y compensaciones. Entonces, las obligaciones derivadas del ejercicio del derecho humano al agua es que el receptor tiene un derecho, pero para que este derecho se pueda realizar hace falta esfuerzos, inversiones y costes, como acabamos de decir, y que, por lo tanto, el receptor del derecho debe contribuir a estos esfuerzos de varias maneras, en unos casos pagando una tarifa, en otros casos con esfuerzo personal, en otros casos recibiendo y transfiriendo recursos aportados por otros, en otros casos tomando agua en el lugar de disponibilidad y no exactamente en el lugar donde él lo requiere, usando el agua razonablemente y con eficiencia. Esto es un derecho del que recibe el agua y poniendo su derecho del agua, derecho del cual también se ha hablado anteriormente aquí, al servicio de todos, que esto es quizás el problema ético y el problema administrativo más importante, que en la mayor parte de sistemas se aborda mediante el derecho administrativo, pero difícilmente en muchos lugares no se aborda mediante el derecho civil porque las administraciones no están acostumbradas a él.
Para que todo esto sea cierto, la sociedad debe cubrir los costes y para cubrir estos costes debe tener recursos, y estos recursos pues son los recursos comunes que tiene la sociedad y que los debe poner a disposición. Por lo tanto, el tenedor de un derecho, que puede ser un derecho ancestral, en el momento actual en el que hay una presión por el agua en muchas zonas del mundo, no hay una escasez necesariamente, lo que sí que hay es una tensión por el agua y sobre todo por la calidad del agua, debe compartir este agua y debe poder participar en los bienes que el agua produce. Entonces, ¿cuál es el papel de la ciencia y la técnica que se deriva de esta ciencia? Pues entre ellos está el buen entendimiento y conocimiento del ciclo del agua a nivel global, a nivel local y a veces a nivel puramente puntual. Esta ciencia es la base del conocimiento. Esta ciencia soporta la materialización del derecho humano al agua, disminuye el riesgo de errores y costes asociados a que se hagan decisiones que sean erróneas, provee métodos mejorados, asequibles y respetuosos con el medio ambiente y permite introducir algo que es muy importante y que generalmente se olvida, que es la perspectiva espacio-temporal. El agua no tiene que estar disponible simplemente, sino disponible en el lugar donde hace falta, y hay que tener en cuenta de que lo que hacemos hoy va muchas veces a repercutir en tiempos posteriores, hablando a veces de décadas e incluso de generaciones. Por lo tanto, la ciencia es una base del conocimiento, pero no lo resuelve todo. La hidrología cada vez más está pasando a ser una ciencia social, a ser una ciencia política. La ciencia propiamente dicha cada vez cuenta menos, pero es la base. El que cuente menos no quiere decir que no sea importante, es la base importante, pero las decisiones las van a tomar otras personas. Entonces, en este concepto que tenemos aquí, lo que hay es que proporcionar el conocimiento cuantitativo. La ciencia es necesaria, pero no decide. Hay que identificar los problemas, hay que enlazar las soluciones, hay que soportar lo que haga falta para la buena gobernanza del agua y para la regulación, planificación y gestión, que son los temas básicos en los cuales se basa pues, todo lo que venga posteriormente en cuanto a la disponibilidad del agua y a la garantía del derecho del agua de las diferentes, de la humanidad y de las diferentes comunidades. Hay que informar y dar contenido la ciencia a los principios éticos y morales que amparan estas relaciones humanas y que garantizan la disponibilidad del agua, el derecho al agua, dentro del respeto a la ética, dentro del respeto a la moral, dentro de lo que podemos llamar como ley natural, que para los que somos creyentes es la ley de Dios. Hay que, en este concepto de aquí, tener en cuenta de que tenemos aguas superficiales, que tenemos aguas subterráneas, estamos hablando del mismo ciclo del agua, estamos hablando de algo que está completamente ligado uno con el otro, pero que tienen características que son muy diferentes. Y en muchos lugares las aguas subterráneas es la fuente esencial de abastecimiento de muchas poblaciones de tipo pequeño, rural, del medio ambiente, de las pequeñas industrias, de las pequeñas actividades humanas, y este agua subterránea tiene efectos diferidos, como hemos comentado anteriormente, tiene impactos de que se van a trasladar en el tiempo, y estos impactos se trasladan en el tiempo, tienen efectos ecológicos importantes, y los efectos ecológicos importantes afectan al derecho humano, a los servicios que produce la naturaleza, que el agua subterránea es
el elemento que tenemos de cara al futuro para regular y para controlar los efectos del posible cambio global. Estamos hablando mucho del cambio climático, pero yo creo que es más importante el cambio global. Estamos alterando la naturaleza a tal velocidad de que los cambios derivados de la acción del hombre van a superar y están superando a los efectos propios climáticos. Y para esto lo que hay que hacer es recurrir a una forma de almacenamiento y regulación que hasta ahora con aguas superficiales se conseguía mediante las acciones sobre por ejemplo, almacenando agua en superficie, pero que cada vez más se hace con las aguas subterráneas, integrándolas dentro del conjunto. El problema en estos momentos de carácter ético que se nos está planteando es que ya no podemos hablar de recursos de agua superficiales, recursos de agua subterránea, sino tenemos que hablar de recursos globales, entre los cuales recursos globales tenemos la reutilización, tema que yo creo que también hay que ponerlo encima de la mesa. El agua no se puede usar una vez, se puede usar varias veces, siempre y cuando cada uno de los que usa el agua la deje en condiciones suficientes para poder ser utilizada, y que tenemos otros elementos añadidos, como es que las aguas del mar pueden ser desalinizadas a un coste bastante elevado, pero pueden solucionar problemas de disponibilidad en muchos lugares y de abastecimiento a las poblaciones que estén cerca del mar, y que disponemos de gran cantidad de aguas salobres que en este momento no tienen usos. Aguas salobres naturales o aguas salobres que son derivadas de la agricultura en muchos sitios, que con un coste más barato, mediante las tecnologías de membranas, se pueden poner a disposición. Y se pueden poner a disposición en este momento para la bebida, porque el ser humano, salvo situaciones de pobreza muy elevada, pues es asequible, puede pagar esos costes, pero que la agricultura también, si esa agricultura no es una agricultura de subsistencia, sino tiene una producción importante y está encuadrada dentro del comercio mundial del agua, está encuadrada en los temas del agua virtual, pues es posible también que pueda pagar esos costes, y por lo tanto los recursos de agua de la humanidad no son recursos que son fijos, son recursos que son variables, y son variables en función y en tanto en cuanto nosotros sepamos de que hay que integrarlos, de que hay que vigilar cada una de las fases, de que hay que invertir en cada una de las fases para que no se rompa el tema sobre todo de calidad, para que no hayan degradaciones de calidad, y que nosotros en este momento lo que tenemos en el mundo ya es una situación bastante degradada, pero que no hemos creado nosotros, lo han creado nuestros padres. Y de la misma manera estamos creando nosotros situaciones ahora que la van a heredar los que nos van a seguir. Iba a decir nuestros hijos, en mi caso ya serían mis nietos, que están heredando estas situaciones, y que todo esto supone que hay que aportar conocimiento científico, pero el conocimiento científico no para los científicos, hay que aportar conocimiento científico para los que toman decisiones, para los políticos, para los gestores, que puedan realizar la mejor gestión del agua dentro del mínimo coste, dentro de la mayor seguridad y dentro de la garantía de que el agua va a seguir estando disponible, porque agua existe, siempre tenemos la misma, y por lo tanto lo que hay que hacer es gestionarla bien. El agua no es un elemento escaso en sí, es un elemento escaso en cuanto a su disponibilidad y calidad. Muchas gracias.